todos, yo soy Paula y hoy día les traigo la actualización de mis mapas de lectura. Más vale tarde que nunca. Hace prácticamente 2 años, el año 2020, les subí este video que se los voy a dejar ahí, que es mis mapas de lectura, un desafío que me hice para tratar de luchar contra el mercado editorial, considerando que la mayoría de los libros que nos llegan a Chile son los que impone el mercado y por lo mismo son casi siempre de los mismos orígenes. Y lo que yo me propuse fue tratar de leer más variado, de distintos países, de lugares que no conocía y tratar de conocer el mundo a través de la lectura. Si llevan viendo mis videos un tiempo, se han dado cuenta que yo todos los meses trato de leer algún país nuevo o tratar de ser más o menos variada en los libros que leo en cuanto a los países de origen de los autores. De hecho, es parte de las cosas que informo en mis datos de lectura todos los meses en los wrap-up. Pero bueno, yo hace 2 años, quizás no lo han visto, es uno de mis primeros videos, hice el análisis de los libros que había leído hasta esa fecha, más o menos junio de 2020, y viendo cuántos países había leído, de dónde eran los autores que yo había leído, cuántos países y en qué cantidad había leído hasta esa altura, y por supuesto que la mayoría de los libros que había leído a esa fecha eran de autores estadounidenses. Eso no ha cambiado, claramente, porque es lo que más nos llega, pero sí han cambiado otras cosas y eso es lo que les vengo a contar hoy día. Estoy en esta posición hoy día porque estoy frente a mi computador para poder ir viendo los mapas que generé y se los voy a estar proyectando, por supuesto, y yo me voy a hacer chiquitita para que puedan ver cómo han ido cambiando. Así que vamos a ir primero con el del 2020. Bueno, a junio de 2020 yo había leído aproximadamente 33 países diferentes a esa fecha. Y lo que hice a partir de ese momento fue empezar a poner más atención en lo que leía. Si se fijan en el mapa del 2020, había leído principalmente autores europeos, algunos autores asiáticos, había leído de Australia, de Nueva Zelanda, por ahí, algunos autores latinoamericanos y por supuesto lo que más había leído eran autores estadounidenses. Lo que hice en esa ocasión y que este año también lo he vuelto a hacer para poder ser un poquito más precisa es dividir el Reino Unido en los países que lo componen, o sea, Gales, Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra. Así cada uno de los autores que leo de esos países están también identificados. Y eso es lo principal. Además, bueno, el que están viendo ahora es la cantidad de autores, porque si empezaba a pintar este mapa, si se fijan como que va oscureciéndose el color a medida que van más autores en cada país, si lo empezaba a hacer por la cantidad de libros que he leído de cada uno de estos autores, Inglaterra prácticamente iba a explotar por la cantidad de libros que he leído de Harry Potter y cosas así. Así que ese año lo que hice fue solamente decir, como contar una vez cada autor con su país de procedencia. Vamos a ver cómo cambió para este año. En el mapa de este año respecto a los autores leídos, cambian un poquito los colores y más que nada vemos que Chile se ha vuelto un poquito más oscuro porque tenemos más libros de autores chilenos, eso lo han visto a lo largo de este año. También tenemos más autores ingleses y hay algunos países que también han aumentado la cantidad de autores que he leído de ellos, como por ejemplo Polonia, Alemania si no me equivoco, Australia, si no me equivoco, también se oscureció un poquito, y todos los rosados que ven son países que he leído solo un autor de cada uno de ellos, y si se fijan ahora está bastante más poblado el mapa, en especial en África. Así que eso es lo primero que puedo comentarlos. Eso ha sido gracias en parte por libros que me han llegado así como independientemente, pero principalmente gracias al club de lectura de Empieza por Leer Club Literario, que lo lleva Marta del canal Empieza por Leer, y que ella también se propuso este desafío y decidió hacerlo en conjunto con mucha gente. El desafío se llama 200 libros, 200 países, y todos los meses leemos un libro de un país diferente tratando de conocer este país a través de la lectura. Yo empecé a participar de ese club este año, de hecho en enero, que partieron con Chile de hecho, y a lo largo de este año hemos leído varios países, por ejemplo Kenia, Nigeria, Australia también leímos, Etiopía si no me equivoco, Corea del Norte. Entonces todos esos países también han ido sumándose, no todos sumándose, pero sumando a este mapa, haciendo ya sea más oscuro alguno de los países, es decir, con más autores, o también sumándose al mapa, que es lo que podemos ver claramente aquí. Otro de los países que se han agregado desde entonces son, por ejemplo, Noruega, Ucrania, Hungría, Bosnia y Herzegovina, entre otros, pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Ahora, como pueden ver en el mapa de los libros, o sea, los autores leídos en la vida, que yo recuerde hasta la fecha, y según Goodreads,
El país predominante sigue siendo Estados Unidos. Yo no creo que eso vaya a cambiar porque de verdad se escapa por mucho. El siguiente sigue siendo Inglaterra y el tercer lugar sigue siendo Chile, que es lógico igual siendo mi país de origen. Pero también leo muchos autores españoles, por lo que podemos ver, de Francia también muchos autores. Alemania es otro de los países que están como un poquito más cerca y de ahí ya todos los demás países se mueven entre 2 a 3 libros. En general, esto es India, China, Rusia, Australia, si no me equivoco, México, Canadá, Brasil este año pasó a ser 2 autores en vez de uno solo, Colombia también pasó a ser 2 autores en vez de uno solo. También Argentina creció un poquito, pero se mantiene dentro del mismo rango en que yo lo tenía. Entonces, si bien todavía me falta mucho por leer y mucho del mundo por recorrer, ya podríamos decir que he avanzado en este propósito. Otro de los análisis que hice y que lo encontré muy choro porque se lo vi a la Connie también, yo no lo había hecho hasta ahora, es ver por la cantidad de libros. Y ahí igual es divertido lo que ocurre, y ese análisis lo hice solo este 2022, que es que de verdad conté cada uno de los libros que he leído sin importar si el autor es el mismo o no, y pinté el mapa. Y bueno, por supuesto que Estados Unidos sigue siendo el más alto y esta vez se escapa mucho más porque pasó de ser 100 y tantos libros a 200 y tantos libros. Chile se oscureció otro poquito más también porque he leído a varios autores más de una vez. El que creció mucho en ese sentido también fue España, Francia e Inglaterra. Todos ellos también pasaron como a un siguiente nivel en los colores, si los pueden ver en el mapa que les estoy mostrando, porque he leído más de una vez a varios de esos autores. En cambio, los que estaban en color rosado se mantienen porque claramente los he leído solo una vez en mi vida, y en los otros casos también son más o menos autores que he leído una vez nada más y que quizás tal vez algún día con algunos de ellos vaya a repetir, con otros muy probablemente no. Pero bueno, eso también lo hice y siguen siendo más o menos las mismas tendencias. España, Francia se suman a los países más leídos, pero sigue teniendo la tendencia Estados Unidos, Inglaterra y Chile los primeros lugares. El tercer ejercicio que hice para esta actualización se trata de ver más que nada un mapa más o menos binario, donde se ven los países que he leído y los países que no he leído y los países de los cuales ya tengo un libro y que podría leer eventualmente en el futuro cercano. Todos sabemos cómo soy, así que vamos a llamarle mediano plazo. Entonces en este mapa podemos ver en color azul los países que ya he leído, en color morado los países de los que todavía no he leído y tampoco tengo libros para leer todavía, y en color rosado están los potenciales que podría leer más o menos pronto porque ya tengo un libro de cada uno de ellos, así que cuando se me dé la oportunidad probablemente los voy a tomar. Así que como ven, en el futuro cercano o mediano plazo puedo seguir rellenando más este mapa, por lo menos de manera fácil, y después seguir esforzándome más en buscar otros autores. Por supuesto que hay muchísimos países en el mundo y los que reconocidos por la ONU es más o menos por lo que me voy basando en mi listado, y son casi 200 países, por eso el reto se suele llamar 200 libros, 200 países, y hay muchos de ellos de los cuales cuesta bastante encontrar libros, así que esos van a ser los más difíciles, pero por supuesto que vamos a seguir intentando encontrar libros nuevos para esto. Entonces, más que nada, para resumir esta actualización, les tengo un mapa en el que se ve clarito qué es lo que yo tenía llenado el año 2020 y qué es lo que he agregado desde entonces. Entonces, desde junio de 2020 hasta esta fecha he sumado 14 países, entre ellos Noruega, Irlanda del Norte, Ucrania, Irán, Turquía, Etiopía, Kenia, Ghana, Nigeria, Argelia, Vietnam, Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, bastante variado. Me falta volver a América. Ese yo creo que va a ser de mis próximos desafíos, porque de hecho no tengo muchos libros de América para leer disponibles en mis estanterías, pero sí tengo a Perú y a Uruguay, así que probablemente esos sean los próximos de América a los que me enfoque. Pero como ven, he avanzado mucho desde que me propuse este desafío. Creo que voy a seguir en este buen camino. Más o menos todos los años me propongo leer 5 libros más, o sea, 5 países más, y definitivamente se ha logrado, o sea, han sido 14 cosas que he aprendido mientras voy leyendo países diferentes. Se nota que hay ciertos estilos que son más propios, por ejemplo, de Latinoamérica, estilos que son más propios quizás de países europeos o de Europa del
oeste, por así decirlo, de Europa occidental contra Europa oriental. La verdad es que son bastante distintos en ese sentido. Y todos los libros africanos que he leído hasta ahora también son muy particulares y muy diferentes a todo lo que he leído en la vida. Y eso es algo que he notado mucho a lo largo de este año. De hecho, se me hacen muy difíciles de leer porque son como un poco lejanos a mí. Hay que ponerles un poco más de atención, que es lo que he aprendido, por ejemplo, con Un grano de trigo, que es el libro que leí para Kenia, que es de Ngugi wa Thiong'o. Es un libro difícil de leer, pero que no es malo, sino que es muy distinto y al que hay que ponerle más atención. Lo mismo me pasó con Todo se desmorona. Quizás Todo se desmorona se me hizo un poquito más fácil, eso sí, de Chinua Achebe, el libro que leí para Nigeria. Y también me pasó parecido con The Shadow King o El Rey de las Sombras de Masa Mengistu, que lo leí para Etiopía. La verdad es que son muy diferentes a todo lo que leí. Como los más entretenidos o los que más me gusta leer también para tratar de conocer un país son esos libros que recorren la historia de una familia y al mismo tiempo la historia de ese país, que es lo que me pasó con El Canto de las Montañas de Nguyen Phan Quế Mai, que es autora de Vietnam, y es lo que probablemente me va a pasar con el libro que tengo pendiente para Georgia de Nino Harachivili. El libro se llama La octava vida para Brilka, y yo sé que a lo largo de ese libro se recorre la historia de Georgia a través de toda una familia, lo cual para mí es de los libros que más me gusta leer. En ese mismo sentido me encantaría leer Pachinko, por ejemplo, que es de Corea del Sur, pero ya leí a Corea del Sur, pero eventualmente leeré Pachinko, no se preocupen. Bueno, chiquillos, eso es lo que quería contarles hoy día respecto a mi actualización del reto de leer más variado de distintos países del mundo y conocer el mundo a través de la lectura, ya que probablemente no me dé la vida para conocerlo en persona. Otra de las cosas que hice dentro de todo este proceso ha sido comprarme un mapa en físico en el que voy pinchando los países que voy leyendo. Me encanta hacer eso cada vez que termino un libro. Cuéntenme abajo si han leído algún libro como de algún país que no se esperaban leer, o han leído alguno que yo haya mencionado a lo largo de estos 2 años. Si tienen alguno para recomendarme para seguir llenando este mapa y que esté aquí en gris en estos momentos, en especial si son de autores latinoamericanos o africanos, principalmente quizás asiáticos, para poder ir pintando más el mapa, yo feliz, agradecida de todas sus recomendaciones. Y por supuesto, si les gustó el video, no se olviden de dejar me gusta, suscribirse, activar la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.